medicamentos que se pueden tomar para evitar que esta nefropatía diabética progrese. Entonces, esta es una manera de estar atentos y previniendo complicaciones más frecuentes. Sabemos que hay gran cantidad de pacientes, sobre todo años anteriores, ahora un poco está cambiando la historia, pero que terminan en diálisis, ¿sí? De los pacientes que están en diálisis, más o menos un 50% casi son diabéticos. Otra de las complicaciones crónicas que vamos a mencionar es la afectación del sistema nervioso periférico. Nuestro organismo, digamos nosotros a nivel de la piel, tenemos nervios que van a transmitir sensaciones al cerebro, y bueno, esto es algo que se ve afectado en el diabético generalmente con la larga evolución. Esto va a llevar a diversas manifestaciones clínicas, como pueden ser la pérdida de la sensibilidad. Esto se va a ver más que nada en los pies, porque justamente los nervios periféricos en las piernas son los más largos, entonces son los que primero se van a afectar. Entonces es muy común, y su médico debería hacerlos, chequear o examinar cómo está la sensibilidad de los pies. Esto muchas veces se hace con una pequeña agujita para ver si está la sensibilidad, u otro tipo de instrumentos para ver cómo está esto. También hay que ver cómo están los reflejos, o sea, hacer un examen neurológico periódico para ver si aparece algún síntoma precoz de esta complicación que se llama neuropatía diabética. Los nervios periféricos, también se pueden afectar, por ejemplo, los que van a ciertos órganos, como ser el estómago. Esto se suele producir en etapas avanzadas de la diabetes normalmente, produciendo en el caso del estómago, menciono solo algunos como para ilustrar, pero en el caso del estómago se llama gastroparesia diabética. Esto hace que el estómago no pueda tener su motilidad habitual y bueno, se producen, por ejemplo, es común que en el diabético se produzcan, los que tienen gastroparesia, se produzcan diarreas y ciertas manifestaciones gastrointestinales, que es ni nada más ni nada menos por la afectación de los nervios, de la inervación del aparato digestivo. Bueno, y como habíamos dicho, otros órganos, cualquier órgano del organismo, del cuerpo humano, puede estar afectado por esta neuropatía diabética. O sea que son todas cosas que el diabético tiene que tener en cuenta y su médico debería examinar periódicamente. Bueno, se nos acabó otro programa. Realmente creo que ha sido muy interesante la información, las novedades que hemos visto durante el transcurso del programa de hoy. Yo lo único que les pido es que no se queden con ninguna duda, cualquier cosa, cualquier consulta nos puede llamar por teléfono, nos puede escribir un mail, que nosotros se los vamos a responder con todo gusto. Así que si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en una semana con mucho más información en Prevenir es Salud.